Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias para venir y asistir a nuestra clase. Estamos en la lección 6 de la Biblia, La Nación Elegida. Hoy vamos a conocer un joven llamado David, quien Samuel lo había ungido como el futuro rey de Israel. Y en nuestra historia de hoy, el ejército de Israel estaba atemorizado por los filisteos, pero David, un simple pastor, enfrenta a la amenaza. Su victoria no es por lanza ni espada, su victoria viene de Dios. Eso es nuestro tema para hoy, pero como siempre vamos a primeramente orar. Entonces oremos. Amado Padre, yo sé que muchas veces tengo temor y no confío en ti para que me ayudes. Perdóname. Por causa de la muerte de Jesús en la cruz, dame más confianza en ti y más valor para hacer lo que tú me pides. Quiero ser un hijo tuyo fiel y valiente, amado Padre. Ayúdame a hacer eso. Amén. 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 La historia para hoy, David y Goliat, como ustedes ya leyeron, desde 1 Samuel capítulo 17. Perdón si algunos de ustedes están un poco, am, no sé, si eso es nueva información que íbamos a estudiar David y Goliat, porque, a ver, el día martes yo envié la tarea para la lección 5 y no era hasta hoy que alguien me envió un mensaje diciendo, eso es la tarea para la lección 5 y tuve que reenviar la tarea para la lección 6. Entonces, si ustedes leyeron otra vez la historia de Samuel, creo, de los jueces, perdón, eso nosotros vamos a repasar lo que pasa en 1 Samuel capítulo 17, entonces probablemente no estarán perdidos. Y probablemente yo diría que eso es una de las historias que ustedes probablemente ya habían leído en el pasado, quizás en una iglesia, una escuela o algo parecido, que esta historia es famoso. Primeramente, tenemos tres objetivos de la lección. Primeramente, vamos a compartir un captar para la historia de David y Goliat. Segundo, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender 1 Samuel capítulo 17. Y tercero, vamos a identificar la genealogía de Jesús y la nación elegida. Entonces, primero, compartir un captar para la historia de David y Goliat. Recordemos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención y usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las lecciones 1 a 5 hemos visto diversas formas de captar y estas formas de dichos, costumbres, últimas noticias, recordatorios y más son útiles para grupos grandes o pequeños, situaciones formales o informales y más. Entonces, en la tarea para hoy les pedí crear un captar para la historia de David y Goliat en 1 Samuel capítulo 17. A ver, si algunos de ustedes quieren compartir su ejemplo de captar, probablemente dos o tres personas sería perfecto para darnos un poquito ah, de algunos ejemplos de captar para esta historia. Primeramente, vamos a llamar Delis, que tiene el mano levantado. Adelante, Delis. Mi catar lo hice en forma de dicho. El tamaño del gigante no define la victoria, la fe en Dios sí. Para mí ese dicho me muestra que cuando ponemos nuestra fe en Dios, ningún gigante es demasiado grande y ninguna batalla se perderá. Y también hizo una en forma de pregunta. Si David era joven, sin armadura, sin experiencia militar, ¿por qué no tuvo miedo de enfrentar a Goliat cuando todo el ejército de Israel temblaba? La respuesta que le di a esa pregunta es porque David no confiaba en su fuerza ni en su arma humana, sino en un Dios vivo, como lo dice en 1 Samuel 17:45, que David declaró mientras Saúl y el ejército veían el tamaño del gigante. David veía la grandeza de Dios.
Él recordaba cómo Dios lo había librado del león, del oso. Amén. Gracias, Delis. Profesor, Buenos ejemplos. Carlos, sí, sí, es que yo no tengo para poner la manita ahí, pero gracias. Profesor y compañero, les cuento así rápidamente. Mi esposa y yo lideramos un grupo aquí en nuestra casa de 10 personas y que les gusta estudiar la Biblia. Entonces, quisiera contarles cómo yo les propondría el tema a ellos. Que en la vida enfrentamos situaciones y esas situaciones pueden ser muy grandes, pueden ser gigantes. El asunto es cómo las vamos a enfrentar, porque con nuestras fuerzas, pues es difícil. Está probado que si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, pues vamos a tener problemas o nos va a ser muy difícil, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, esa es más o menos el encuadre que yo le haría para despertar el interés del tema que les vamos a dar. muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un buen ejemplo de captar usando quizás más o menos una pregunta, pero realmente um, un, un- una frase para captar la atención. Ángel, adelante. Amén. Dice, para contar, se podría utilizar para contar la historia de David, el capítulo 1 de Samuel, para contar la historia de David y Goliat, en 1 de Samuel capítulo 17, un versículo clave. Podría utilizar como punto de partida en Samuel 1, versículo 17 del capítulo 17, del 45 al 47. Este pasaje destaca la fe de David y su confianza en Dios frente a la adversidad. Aquí está el texto. En Samuel 1, en Reina Valera, en mi Biblia yo tengo Reina Valera de 1960. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, a toda la tierra. Sabrá que hay un Dios en Israel, versículo 47, y sabrán que toda esta multitud, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla y él entregará en nuestras manos, aleluya, gloria a Dios, al gigante. Saúl estuvo 40 días escuchando la voz del gigante y no sé qué situaciones estará viviendo. No sé cuál será tu circunstancia, no sé el obstáculo que estarás viviendo, aleluya, gloria a Dios. Lo mismo te está diciendo esas voces que vienen hablando a tu vida, ese gigante, aleluya, no vas a llegar. Mira el camino que largo que es, mira la enfermedad, mira tu economía, aleluya. Y el temor muchas veces, aleluya, gloria a Dios, nos hace flaquear. Pero tenemos un Dios como el que tenía David, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, aleluya. Y Él nos va a dar las fuerzas para derribar a cualquier gigante que te levante en contra de nuestra vida. Ese es lo que yo siento. Amén. Gracias, Ángel. A ver, Franklin, adelante. Buenos días, buenas tardes. Bueno, también utilicé una frase de confianza de introducción. Esta misma historia la usé en esta semana, martes por allí. Usé esta historia, pero usé la palabra a una mucha joven que salió embarazada y el estudio y todo, pues se cayó por su embarazo
Y le dije a ella, pues que como frase de impacto, le dije que los errores no deben ser más fuertes que nuestras ganas de seguir adelante. Cuando le dije eso, pues ella quedó pensando, después le expuse lo que fue la historia de David y Goliat en Samuel 17. Y le dije, pues, que nuestros mayores enemigos internos no son nuestros filisteos son nuestros mayores enemigos internos. Y que esos son los que más nos pueden destruir y que tenemos que confrontarnos y armarnos de valor para avanzar. Y utilicé ese principio para poder exponer la palabra. Gracias, Franklin. Muy bien. Y una buena aplicación de la palabra. Giovanni, adelante. Sí, buenas noches, Dios le bendiga a todos. Yo puse una frase que se usa aquí en mi país que dice, cualquier bujuquito enreda, que quiere decir cualquier persona confiada en el Señor, en Dios, puede hacer grandes cosas. También utiliza una pregunta, ¿qué hace que un pastor de ovejas se atreva a enfrentar a un gigante? Gracias. Muy bien también. Esos fueron ejemplos, pues, perfectos ah, que captan la idea de lo que está pasando en la historia. Entonces, muchas gracias a todos para su participación. Es siempre un gusto cuando la gente participa para que nosotros todos podemos escuchar ideas distintas para darnos ideas distintas que podemos usar en el futuro. Entonces, muchas gracias. A ver, yo tengo uno también, entonces, para captar. Otra manera de captar podría ser momentos de consejería. Hay infinitas veces en la vida cuando Dios nos da la oportunidad de escuchar y ayudar a alguien que está sufriendo. Y eso quizás Franklin nos estaba mostrando también con su historia. Compartimos momentos de enojo, llanto, frustración y desesperación con otros. Usualmente como cristianos escuchamos y ofrecemos consejería a la forma de oraciones o versículos o verdades de la Biblia, pero estas situaciones también son oportunidades para compartir una historia bíblica. A ver, por ejemplo, un ejemplo podría ser la mamá de una amiga recién falleció de cáncer joven. Tu amiga es cristiana y obviamente está sufriendo. Una persona se acerca y dice, no te angusties, Cristo ha resucitado. Tu mamá está con él en el cielo. Luego otra persona se acerca y la invita a leer la historia de Lázaro en Juan capítulo 11 con ella. Abren sus Biblias y conversan de pena de la pena de la familia de Lázaro y también la pena de Jesús, quien lloró. También hablan del poder de Dios sobre la muerte y de la resurrección de creyentes como Lázaro. En el ejemplo, dos personas compartieron la verdad de Cristo resucitado con tu amiga. Gloria a Dios. Pero la persona que compartió la historia con tu amiga la invitó a interactuar con la escritura. Podrían juntos reconocer la pena y confianza que llevamos como cristianos de cara a la muerte. Además, ahora tu amiga tiene una historia que puede recordar o buscar en su propia Biblia cuando desee meditar en la victoria que tenemos sobre la muerte. Nosotros podemos utilizar momentos de consejería para compartir una historia bíblica. Momentos de consejería son como un captar orgánico, uno podría decir. Ahora vamos a estudiar la historia de David y Goliat y luego pensaremos en una oportunidad de consejería para compartir esta historia completa con otros. Ok, ustedes ya leyeron esta historia en 1 Samuel capítulo 17. Yo voy a leer un poquito de la historia también para repasar un poquito. Quizás voy a empezar a leer algunos versículos, después saltar a otros versículos más adelante. Lo que nosotros sabemos en esta historia es que los filisteos están justo en Soco, que es un pueblo de Judá, enfrente a los israelitas. Los dos ejércitos están de un lado de un valle y de otro lado, y están allí con Goliat en el medio,
porque todos los israelitas tienen miedo de Goliat, están temando. Entonces, Goliat es un hombre grandote, como ustedes sepan, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba, eso es versículo 5, llevaba puesto un casco de bronce, una cote de malla también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El haste de su lanza era gruesa como un rodillo de telar, y la punta era de hierro, y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Con fuertes gritos el filisteo les dijo a los soldados israelitas, y eso es una de las cosas importantes. Goliat dice, ¿para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a unos de sus guerreros para que vengan y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Y cada día él repetía esta misma cosa. Él añadió el filisteo, en este día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y pelea contra mí. Todo el ejército de Israel tenía miedo. Ahora enfocamos en David, un hijo del efrateo Yesé de Belén de Judá. Él estaba cuidando a los ovejas de su padre y sus hermanos estaban en el ejército de Israel. Un día llamaba Eliab el primogénito, o ellos se llamaban Eliab el primogénito, Abinadab y Sama. Un día el padre llamó a David para que traiga a sus hermanos algunas cosas de comida y de bebida. Entonces, Yesé le dijo a David, su hijo, eso es versículo 17, ve al campamento y llévales a tus hermanos 23 litros de trigo tostado y esos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entréganselos al comandante del batallón. Pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. Mientras tanto, versículo 19, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Ela, y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. Entonces David dejó el encargo en manos del cuidaba las provisiones. David llega y deja la comida y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio como, al ver el guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo, mientras unos a otros se decían, ¿ya vieron a esos soldados? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riqueza y además le dará su hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David le preguntó a los que estaban ahí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho, en cuanto a quien venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. David le respondió, ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y con eso se apartó de su hermano y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído. Y le dijeron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl,
que no se desamine nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David responde con una lección, como podría decir, para Saúl, una lectura de confianza, que él cuenta a Saúl sus experiencias con cuidando las ovejas, con un león y con un oso, y que Dios siempre salvaba a él, siempre daba la victoria a David como un joven sobre esos animales que querían quitar las ovejas de su, de su cuidado. Entonces Saúl respondió a él, ve pues y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza. Eso es muy interesante porque después escuchamos a David dice y no pudo caminar y le dijo a Saúl, no puedo moverme con esas cosas porque nunca las he usado y deshecho esos arreos militares. Entonces ahí va David. Con su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses, y lo amenazó. Ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo, Señor, te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral sacando una piedra, la colocó en su honda, la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo, y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército de Israel y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y los siguieron hasta las puertas de Ecrón, por todo el camino que va a Sagaraim, Gat y Ecrón. Los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner qué era el general de su ejército. ¿Quién es el padre de ese joven? Y Abner respondió, Su Majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó, pues averigua quién es su padre. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó, dime, jovencito, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, mi padre es Yesé de Belén, siervo de su majestad. Eso es la historia de David y Goliat. Seguimos
con considerar, a ver, hay muchas personas en esta historia. A ver, ustedes ya saben que estamos buscando los personajes principales. Entonces, adelante. ¿Quién quiere dar una respuesta? Giovanni, adelante. Sí, las personas de esta historia son los filisteos y sus ejércitos, Jehová, el rey Saúl, David, Isaí, el padre de David, los hombres de Israel, Goliat, los tres hijos de Isaí que habían estado en la guerra, Eliad, Abinadab y Sama, Abner, el general del ejército de Israel, el escudero de Goliat y la hija del rey Saúl. Esos son los que tengo. Gracias, Giovanni. A ver, Ángel, adelante. Hay que poner el micrófono, Ángel. Perdón. Ahí. Amén, amén. Como estabas diciendo, hay muchos personajes aquí. Isaí, David, hermanos, jefe, Saúl, filisteos, guarda, ejército, paladín, Goliat, varones, hombre, rey, hija, madre, incircuncisio, varones de Dios viviente, filisteos, Adrián, su hermano mayor, sus hermanos mayores, siervos. Tú eres muchacho y el hombre de guerra, Goliat, aleluya, gloria a Dios, desde su juventud, porque claro, tenía que salir a pelear con él. Decía que era un hombre experimentado y era un muchacho. Esa palabra de muchacho. David, siervo, pastor. Jehová, que me ha librado del lazo, del cazador, del oso, del león. Escudero, rubio, también sea la palabra rubio, y los escuadrones de Dios. Hay muchos personajes, pero luego lo más importante, los referentes aquí es David, los que más se destacan aquí, ¿vale? Serían David, Goliat, los filisteos, el ejército, los hermanos de David, Saúl, Goliat y David. Esos son los personajes en la historia. Gracias, Ángel. Diferente. Sí. Yo tengo para los principales, los filisteos y los israelitas, el rey Saúl, el guerrero filisteo Goliat, el escudero Goliat, David, hermanos de David y los hijos de Yasé, el Señor y Abner y Saúl Y también. Saúl, claro, Saúl. A ver, David, Saúl, entonces Goliat. con estos en mente, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Otra vez hay muchísimos para mencionar, pero a ver si ustedes quieren enfocar en los más importantes o que parecen que son los más importantes. A ver, Ángel, ¿usted quiere empezar? Hay muchos. Aquí tengo un montón de ellos apuntados. Sería, objeto sería el grano tostado,
el pan, el campamento y estos 10 quesos de leche. Prenda de las prendas de ellos. Israel, valle de Elam, ovejas, batalla, combate, grito, carga, mano, balaje, filas, palabras, hoyo, vida, presencia, temor, riqueza, porque claro, Samuel ofrece riqueza a que mata el filisteo. Tributo en casa de su hija, que sería no pagar los impuestos. Aprobio de Israel. La palabra de desierto, soberbia, María de tu brazo, palabra, casa, pelea, pelearán, oveja, león, oso, cordero, manada, boca, mano, quejada, hay muchos. Sí, enfoca en los principales, si usted puede. Bueno, vamos a ir a los principales. Vamos a ir a los principales, que serían la onda, la victoria, sería la onda, la piedra lisa, la armadura de Saúl, la espada de Goliat y los estándares de los filisteos. Hasta ahí. Gracias, Ángel. Delis, ¿usted quiere comentar un poco también? Sí, señor. Yo tengo los principales, que es la onda de David, las 5 piedras lisas, la espada de Goliat, la armadura de Saúl, el casco de bronce, la coraza de escama, la jabalina, la lanza de Goliat, el asta de la lanza, el escudo, la leche, el pan y el queso, las provisiones, la cabeza de Goliat, los animales salvajes, las aves de rapiña, las ovejas, el león, el oso. Amén. Gracias, Delis. Muchas gracias. Perfecto. Los principales que tengo yo son toda la armadura y armas de Goliat, que ustedes ya saben, las ovejas de David, la comida que llevó David para sus hermanos, los animales que atacaron a David, la armadura y la espada de Saúl, y el bastón de David, el moral y su onda con las 5 piedras. Ok, ahora vamos a dónde ocurrió la historia. Esta es una lista más pequeño, más chiquito, que no es tan grande. Hay algunos lugares específicos. No sé si algunos quieren comentar dónde ocurrió la historia. Marisela, adelante. Ahí se menciona un lugar llamado Efes Damín, que queda entre Soco y Aseca en Judá. Muchas gracias, Marisela. Ángel, ¿algo más? Sí, la historia de David y Goliat ocurrió en el valle de Elam, que se encuentra entre las montañas de Judá y la región filistea. Este valle es un lugar estratégico y se menciona en una de Samuel, capítulo 17, como el escenario de la confrontación entre el ejército de Israel y los filisteos. Vamos a ir al valle de Elam. Este valle es conocido por su territorio abierto, lo que lo hacía adecuado para el combate entre los ejércitos. La ubicación
del valle también simboliza el entrenamiento entre las fuerzas de Dios. Bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Amén. Gracias. Gracias, Ángel. Perfecto, sí. Ustedes notaron Efes Damín, entre Soco y Aseca, donde acamparon los filisteos. Ah, Cruz, Mújica. ¿Usted tiene algo para decir aquí? Sí, bueno, buenas tardes. Solamente que me llama mucho la atención la palabra de David. Cuando David dice, él tiene solamente palos y piedras, dice el mismo gigante. Y David le dice, Jehová te entraré en mi mano y yo te cortaré la cabeza. O sea, le iba a cortar con palos y piedras. Ahí está la fe del hombre que ya lo había visto vencido, ya lo había visto en su mano. Le dice, oh Jehová, te traeré en mi mano y yo te cortaré la cabeza y la palos y piedras. Eso de lo que ya lo dice, esa potente palabra. No se lo escucha bien. Gracias, gracias. Sí, esas palabras son bien para recordar para nosotros la fe en Dios. Pues usted ya notaron todos los sitios donde ocurrió esta historia. Vamos a seguir con cuándo. Yo voy a decir esta respuesta porque es chiquita y para que podamos seguir con los otros en consolidar. Estamos unos 1000 años antes de Cristo. Más o menos David vivía alrededor de 1000 años antes de Cristo. Y la época de los reyes, podríamos decir también durante el reinado de Saúl, porque Saúl está reinando ahorita, aunque David está listo para ser el rey de Israel, pero durante el reinado de Saúl por este tiempo. ¿Cuál es el problema? Si algunos dos o tres personas quieren dar una respuesta para que podamos seguir también a lo que yo sé que ustedes tengan algo de comentar en consolidar. A ver, Delis, adelante. El problema es que el pueblo de Israel estaba atemorizado. Nadie confiaba en Dios. Goliat desafía no solo el ejército, sino al Dios de Israel. Saúl y el pueblo sentían miedo y vergüenza. Más que todo el pueblo estaba atemorizado y porque no confiaban en el poder de Dios. Amén. Gracias, Delis. ¿Alguien algo chiquitito, cortito para añadir aquí también? Otra idea. Ángel. Amén. El problema central en la historia de David y Goliat se narra en 1 de Samuel, capítulo 17, el desafío que representa Goliat, el gigante filisteo, para el pueblo de Israel. Este problema se puede desglosar en varios aspectos. Desafío del gigante a Goliat, un guerrero de gran estatura y fuerza, se presenta como un formidable adversario que desafía al ejército de Israel. Envía a un campeón para luchar contra él. Su presencia infunde miedo y desánimo a las filas de Israel, ya que durante 40 días se burlan y menosprecian a los soldados de Israel, cuestionando su valentía y la capacidad de su Dios. El miedo y desconfianza. El ejército de Israel, incluso en el rey Saúl, se siente intimidado por Goliat. Siendo colectivo, refleja una crisis de fe y confianza en Dios. La situación se agrava porque, a pesar de ser el pueblo elegido de Dios, los israelitas se ven paralizados por el temor ante el enemigo de tan poderoso. Y aquí lo voy a dejar, ¿vale? Para que los demás hermanos también puedan entrar. Amén. Gracias, Ángel. A ver, Franklin, adelante. Amén.
Creo que el problema que radica es el rey que se había apartado de Dios. Él trataba de comunicarse con Dios y Dios no le respondía por medio de los profetas. La palabra había escaseado por causa del pecado del rey. Y esto pues acrementó pues la lucha de los filisteos contra Israel por causa de esa intimidad o relación de el rey con Dios. O sea, el problema grande aquí es el pecado. Gracias, gracias, Franklin. Y finalmente, Jaime, adelante. Gracias, buenas tardes, gusto de saludarles a todos, pastor. Sí, ahí lo que podemos ver definitivamente es ver cómo el pueblo de Israel, siendo el pueblo elegido, no ha confiado en la palabra de Dios, y Dios envía por medio de David, a pesar de que es un niño en relación a los demás, que es un ejército, juicio, y juicio al pueblo mismo por haber abandonado a Dios, porque en eso precisamente radica el problema. Porque el pueblo, siendo el pueblo elegido, ha traicionado a Dios y no ha guardado los preceptos. Y David se los muestra cuando él dice que el Dios mismo, el Dios vivo de Israel, le ha entregado al filisteo en sus manos. Y eso es lo que podemos ver, precisamente el problema que tiene el pueblo de Israel, que es un pueblo siempre idólatra que abandonó a Dios en los preceptos. Solamente, pastor, gracias. Gracias a usted, Jaime. Ok, con estos problemas que nosotros hemos visto, aseguro que hay una solución. Y claro que siempre hay. Nosotros hemos visto esos. Las soluciones son pequeños, porque, no pequeños, no sé si pequeños, pero más cortos, porque nosotros vemos la solución más grande, que es Dios. Con todos estos problemas, Dios trabaja por medio de su siervo David, trabaja por medio de su siervo Saúl, y permite que David luche contra Goliat, y finalmente David vence a Goliat, mata a Goliat, y ahí está la victoria para Israel. Entonces, vamos a seguir con consolidar para que ustedes puedan hablar un poquito en consolidar a uno o dos personas para cada pregunta aquí también. Y si ustedes pueden con algunas respuestas breves o chiquitos, porque podemos seguir adelante. A ver, ¿cuál es el punto principal de la historia? Mauricio, adelante. Buenas tardes, pero aquí en el punto principal, miramos que mediante el temor que sentía el pueblo de Israel y la intimidación, David fue enviado a la batalla viendo en todo momento la respuesta de Dios. Sabía que Dios estaba respaldando cualquier decisión que él estaba tomando. Entonces yo creo que David fue el respaldado por Dios. Gracias, Mauricio. Y Giovanni, adelante. Sí, yo puse el punto principal de esta historia es que Dios puede usar a personas comunes y corrientes para hacer grandes cosas siempre y cuando confíen en Él. David, que era un joven pastor, Dios confiaba en Dios y se atrevió a enfrentar a Goliat, mostrando la fe y la confianza en Dios. Gracias, Giovanni. Ok, Ángel, ¿podemos seguir a la pregunta número 2? Amén. Referente al punto de la historia, ¿no? ¿Cuál es el punto de la historia? Aleluya. El punto principal de la historia, David y Goliat, es el que, vuelvo a repetirlo, el punto principal de la historia de David y Goliat es que la fe en Dios puede superar cualquier desafío y que incluso los más pequeños y débiles pueden ser usados por Dios para
lograr grandes cosas. Ay, Dios. Esta narrativa se convierte en un poderoso recordatorio en la importancia de confiar en Dios en momentos difíciles. Amén. Gracias. Gracias, Ángel. A ver, vamos a seguir con qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Marisela, adelante. Oh, ok. ¿O quién? No, bueno, Otro. en relación sí con el punto principal, yo lo tenía, pero pues lo puedo acomodar para lo del el pecado que veo, porque más que nada el pecado que yo veo es la pérdida de la confianza en ese Dios fiel que siempre estaba con ellos. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, perdemos confianza porque muchas veces no le obedecemos, no le seguimos realmente como debe de ser y no nos sentimos dignos de ser vencedores en los problemas que tenemos. Muchas Amén. gracias. Así es. Así es. A veces nosotros tenemos una falta de confianza y eso pasa a nosotros muchísimo, que nosotros no confiamos plenamente en Dios. A ver, última palabra para esta pregunta, Ángel, adelante. Miedo y falta de fe. Miedo y falta de fe. Uno de los pecados más evidentes en la historia es el miedo que experimenta el ejército de Israel, incluso el rey Saúl. Este miedo se traduce en una falta de fe en la capacidad de Dios para proteger al pueblo. En la vida diaria, los creyentes pueden enfrentar situaciones que les genera temor, lo que pueden llevar a dudar. La fidelidad y el poder de Dios confiesa que este miedo, pedir pedir fortaleza para confiar en Dios en momentos de incertidumbre en un paso importante. Amén. Ahí lo dejo. Gracias, Ángel. Y con este pecado que nosotros vimos, tenemos que tener gracia. Tenemos que tener gracia. Entonces, a ver, ¿en qué versos y palabras de esta historia ve el amor de Dios hacia mí? Delis, adelante. En primera de Samuel 17:37, donde dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de las manos de los filisteos. Ahí vemos el gran amor de Dios, de la fe que tenía David, en que él sabía que Dios lo cuidaba y lo protegía y lo libraba. Y Dios, el amor de Dios se manifestó en su fidelidad, que Dios no lo abandonó nunca y que le ayudó a ganar la victoria contra los filisteos. Ahí en ese versículo veo eso, en primera de Samuel 17:37. Amén. Gracias, Delis. Ok. A ver, nosotros vemos este amor este amor de Dios para nosotros, en que Él siempre nos cuida, que Él nos da lo que necesitamos, aunque no siempre lo que queremos, pero Él nos da lo que necesitamos y en este momento en que nosotros, en que nosotros morimos, estaremos con Él. Ángel, amor de Dios. Amén, amén. Yo lo veo en el capítulo 16 de Samuel 7, pero Jehová dijo a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pero hay otro versículo, 17:37, David dijo a Jehová, me has librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos filisteos. Y dijo a Saúl, David, ven, y Jehová esté contigo. Amén. Gracias, Ángel. Perfecto.
A ver, vamos a seguir con la pregunta número 4. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué vamos a pedir a Dios? Delis, adelante. Yo le pediría mucha fe para enfrentar mis gigantes, valentía espiritual, humildad para depender de Él. Amén. Gracias, Delis. Mauricio, adelante. Yo creo que muchas veces nosotros ponemos la mirada en otras cosas y tenemos que poner la mirada en Dios, poner la mirada en aquel que está con nosotros. David puso la mirada en Dios y todo le salió bien, pudo vencer al filisteo. Entonces poner la mirada en Dios y en todo momento tenemos que poner la mirada en Dios. Gracias. Jaime, adelante. Amén. Aumento de fe. Pide a Dios que me dé una fe y confianza en Él. La historia de David muestra que la fe en Dios puede llevar a grandes victorias, puede pedirle que te ayude a confiar en su poder y en su palabra para tu vida. Dios, ayúdame a fortalecer mi fe. En ti quiero confiar en tu poder y en tus promesas, incluso cuando enfrento situaciones difíciles. Amén. Gracias, Ángel. A ver, vamos a pedir uno más. Jaime, adelante. Gracias, pastor. Yo le pediría al Señor que me dé sabiduría y entendimiento en su palabra para poder entender los tiempos que estamos viviendo, porque así en la historia que prefiguró la sombra de lo que debería de ser, como lo dice Mateo, podemos ver en esta historia la mano del Señor obrando a través de David, en el cual pues enfrenta las situaciones de este mundo y prepararnos para su segunda venida a través de la palabra del Señor. Así que le pediría el discernimiento al Señor, porque el Señor dice, pues busca su justicia y su reino y lo demás vendrá por añadidura. Así que, y humildad para poder entender su palabra. Bueno, gracias. Gracias, Jaime. Todos ustedes notaron que nosotros necesitamos confianza en nuestras vidas y vamos a pedir a Dios que nos ayude en situaciones difíciles. Vamos a confiar en Él, que Él va a bendecir toda nuestra vida y que Él promete hacer esto. Y nosotros vamos a siempre buscar gloria a Dios. Ok, vamos a seguir. Hay muchos momentos de consejería que sería bueno para compartir la historia de David y Goliat. Quizás cuando hay obstáculos o miedos en el ministerio, nosotros podemos usar esta historia. Cuando alguien tiene un tipo de Goliat en su vida, buscamos refugio en Dios y no en nosotros. Y cuando la familia está contra nuestra fe, o para algunas personas, sigamos Yo en ya el me voy. camino de Dios. A ver, vamos a seguir con la genealogía de Jesús y la nación elegida. La genealogía de Abraham a David a Jesús. Entonces, nosotros todos sabemos a Abraham. Abraham recibió la promesa de su familia vendrán reyes. Por medio de su familia Dios bendecirá a todo el mundo y le prometió la tierra de Canaán. Entonces empezamos con Abraham, su hijo Isaac y Jacob. Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Y después Judá. Y seguimos desde Judá hasta pues Samón, Boaz, Obed, Isaí y David. Tenemos en esta lista tenemos algunas mujeres también, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé.
y notamos que en toda esta genealogía que estamos viendo aquí y que veremos en la próxima, que las mujeres son importantes en esta historia también. Amén. Las dos columnas que proceden de David demuestran que Jesús es hijo de David legalmente por parte de José y por sangre por parte de María. Entonces, tenemos de Betsabé, la esposa de David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, y hay algunos más que existen entre esto, pero llegamos a Matán, Jacob y José. Y José es el padre de este mundo, no el padre real, pero padre de este mundo, el esposo de María, de Jesús. Y tenemos a David, Natán, Matata, Mainaim, Melea, Elicum, Matat, Elí y María, llegando a Jesús. Las dos columnas que proceden demuestran que Jesús es hijo de David. Jesús de verdad es el Hijo del Hombre. En su linaje hay gente pecaminosa, escandalosa, y aún así Dios les mostró gracia. Dios protegió a la nación elegida y su promesa de salvación. Pero Jesús también es Hijo de Dios, y por eso su sacrificio en la cruz nos da el perdón de los pecados. Wow. Ok, hoy vimos el poderoso Dios dando la victoria al joven David y Israel. Nuestro tema de este curso viene de David mismo, demostrando de nuevo su enfoque en el Señor y Salvador. ¿Qué profesamos con David? Pues es Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Eso es un salmo de David. Para la próxima clase, hay que ver el video que voy a enviar. Voy a enviarlo justo después de esta clase y no como los otros que falto de enviar. Hay que leer Samuel capítulos 5 al 7, es decir, 5, 6, 7. 3 capítulos en total. Y O sea, que este es el que vamos a estudiar para el lunes. para el lunes, sí. Vale. Entonces terminamos el miércoles, ¿no? ¿Este estudio? Sí, el miércoles, la próxima miércoles. Y hablaremos sobre el proyecto final o el lunes o el miércoles. Y también tengo un video que compartí con la otra clase en el pasado que tiene todas las instrucciones para el proyecto final, que voy a compartir con ustedes también. Y finalmente responder a la pregunta: ¿qué captar podrías utilizar para luego contar la historia de David? Eso es otra historia nueva de David. Ok. Vamos a seguir entonces. Delis, una pregunta. Profesor, qué pena. Yo le iba a hacer una pregunta. ¿Cuándo nos envía las preguntas del proyecto? Yo puedo enviar hoy las preguntas del proyecto y normalmente los comparte durante el principio del curso. Quizás no lo he hecho para esto, pero yo puedo compartir el documento que tiene todas las preguntas. Ay, sí, le agradecería si nos puede hacer el favor. Gracias. Dios le bendiga. Sí, vale. Yo necesito también que me mandes el proyecto porque como lo tengo que imprimir, lo tengo que ir a sacarlo, ¿vale? Porque yo no lo escribo por el WhatsApp ni por cualquier otro, lo hago, lo imprimo y lo hago yo a mano, ¿vale? Para que usted me lo pueda dar, para que me dé tiempo a hacerlo. Así. Bien. Vamos a terminar con la bendición y si ustedes tengan algunas preguntas o más preguntas o dudas, me quedo aquí para responderles. La bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Amén, amén, amén. Bendiciones para todos también. La bendición sea para todos.
Gracias, profesor, por sus Bendiciones. grandes enseñanzas. Que tenga una linda noche. Muchas gracias para la clase. Igualmente, te Muchas bendiga. gracias.